vamos a platicar precisamente de este tema con Arturo Pueblita. Él es el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte. Rogelio, muy buenas tardes a ambos. Muchas gracias por Gracias. tomar la llamada, Arturo. ¿Cuál es la perspectiva que ven pues los profesionales de la abogacía en torno pues a esta discusión, esta intromisión que como ayer ustedes puntualmente lo calificaban en un comunicado, en un posicionamiento, la intromisión que está ejerciendo el Poder Ejecutivo sobre jueces y magistrados? Correcto. Mira, debo decirte que en nuestro país es algo inédito que el presidente de la República aparezca, bueno, pues las mañaneras son un ejercicio inédito, pero que aparezca el presidente de la República hablando sobre temas que están sometidos a tribunales judiciales, en donde sale abiertamente a decir que existen cuestiones atípicas, que hay visos de corrupción y que va a solicitarle al presidente de la Corte, que lo es al mismo tiempo del Consejo de la Judicatura, que se inicie una investigación contra el juez porque dictó una resolución que afecta, digamos, la eficacia de la norma emitida por el Congreso de la Unión, pues es algo que en opinión de los colegios de abogados que conformamos el Consejo General de la Abogacía, resulta un tema preocupante, porque en nuestra opinión se trata de una medida de presión externa desde la arena política para una decisión que tiene que ser tomada por los tribunales con estricto apego a derecho y sujetándose al debido proceso. Lo que no implica que el presidente no pueda inconformarse con lo que está sucediendo, como cualquiera de las otras partes que participan en este tipo de juicios, tendrá absolutamente el derecho de promover los recursos y los medios de defensa que la propia ley les señala. Pero consideramos que es un tema completo y absolutamente arbitrario, constitucionalmente cuestionable, porque es una presión que se ejerce desde un poder hacia el otro para tratar de influenciar y de incidir en la toma de decisión de un juez que está realizando una función que constitucionalmente le corresponde. Por supuesto, Arturo. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. A propósito de esta función de los jueces, ¿cuál es la importancia del juicio de amparo que pues ha resultado ser pues la primera instancia para que algunos se inconformen con los cambios a la ley de la industria eléctrica? Claro, mira, debo decirte que el juicio de amparo en realidad es un medio de defensa extraordinario, no por extraordinario me refiero a que sea Sí. muy bueno, pues, sino que es un medio de defensa que se promueve únicamente en aquellos casos en donde se está planteando una violación de derechos fundamentales o cuando se está planteando una violación directa a la Constitución. Y ese es el supuesto específico. Claro. Te puedo decir, sin que yo sea parte, porque además no participo en ninguno de estos amparos que se han promovido, te puedo decir que por lo que hemos escuchado en los colegios de abogados, en los foros y lo que hemos visto también del análisis de la ley, existen dos grandes vertientes de lo que se puede estar impugnando ahí. Por un lado está el incumplimiento a los tratados que México ha suscrito en materia de medio ambiente, lo que genera que haya una gran cantidad de personas que están promoviendo el juicio de amparo, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, donatarias autorizadas, comunidades que se verán afectadas por esto. Y por el otro lado está también la parte comercial, la parte de afectación a los tratados de libre comercio, todo lo que tiene que ver con inversiones, con una regulación y la existencia de derechos adquiridos en función a la existencia de una ley previa y que se va a terminar viendo trastocado en todo esto. Arturo, ¿qué opinión te merece la respuesta que dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el ministro Arturo Saldívar, a esa carta fuerte que el presidente López Obrador envía en donde exige la investigación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que bueno, pues fue interpretado por el gremio, no solamente de la abogacía, sino en general como un amedrentamiento? Mira, yo creo que es una respuesta que de alguna manera sale por la tangente,
es una respuesta además que se da en un día inhábil para el Poder Judicial, y lo que le contesta el ministro presidente es que se turnará esta carta como si se tratase de una queja al órgano correspondiente. Eso es completamente atípico. No es como en mi opinión debió haberse tratado este tema. No se trataba de una impugnación, es más, o de una queja. Estrictamente hablando, existen procedimientos conforme a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en donde se pueden quejar las partes por las actuaciones que están realizando, por actos que pudieran generar ya sea actos de corrupción o la vulneración de la imparcialidad de los jueces. No estábamos en presencia de un escrito de este tipo, no estábamos tampoco en presencia de una impugnación, era un documento político y el presidente de la Corte lo capoteó desde una perspectiva jurídica y lo único que dijo es que se reencausaría. Para quienes somos abogados y entendemos de este tipo de situaciones, sabemos que no es la forma ordinaria como hubiera actuado el Poder Judicial si esta queja o si esta petición en un espacio público la hubiera hecho cualquier otra persona. Se trata de un trato de privilegio para el presidente de la República con una salida que buscó evitar el conflicto como diera lugar. Y en ese sentido también es entendible. No queremos confrontados a los poderes de la Unión. Lo que nosotros pedimos como colegios de abogados es el respeto a esta división de poderes. No debe existir como presupuesto jurídico del Estado de Derecho, no puede existir el avasallamiento de un poder respecto de otro. Claro. Arturo, a propósito de esto, ¿en qué medida pues estas declaraciones del presidente López Obrador afectan pues el proceso que tendrán estos juicios, en el entendido de que pues hay una presión de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo cuestionando la honorabilidad de los jueces? Pues mira, verdaderamente afecta. Y debo decirte que en este mismo sentido han existido pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se han analizado este tipo de presiones, este tipo de injerencias externas, a través de las cuales desde el poder se pretende incidir en el ánimo del legislador a través de amenazas veladas y no tan veladas, como pueden ser auditorías, como pueden ser fiscalizaciones, como pueden ser cambios de adscripciones, que sin lugar a dudas eso es algo que no debemos de permitir. En un Estado de Derecho debemos de guiarnos por el debido proceso, que no es un tema novedoso, no es un invento de la época neoliberal, es algo en lo cual viene desde la Revolución Francesa y que tiene los sustentos mismos en los regímenes democráticos. Es algo que se debe de respetar en todo momento, es un derecho fundamental reconocido para todos los ciudadanos del mundo. Y el hecho de pretender influir a través de amenazas y de este tipo de amagos es algo que vulnera el sistema constitucional y el orden constitucional como debiera mantenerse. Arturo Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, te agradecemos mucho la entrevista. Muchísimas gracias, Darío, Rogelio, qué gusto saludarlos y estoy a sus órdenes. Gracias. Igualmente, mucho gusto en saludarte.